¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarte en este jueves con nuestro programa, con la producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, tú lo sabes, siempre un día después que tenemos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral, te ofrecemos este programa con el objetivo de presentarte alguno de los asuntos que se trataron precisamente en la sesión del día anterior. Repasarlo, recorrerlo, recordarlo y, bueno, sobre todo en otras palabras, decírtelo con tal de que pues no quede duda alguna. Y me da muchísimo gusto presentar esta mañana al licenciado Esteban Manuel Chapital Romo. Él es secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, bueno, pues su trabajo lo desempeña en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa, precisamente magistrado ponente de este caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros esta ¿Qué mañana. tal? Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias a ti. Esteban, este asunto, básicamente, ¿de qué se trata? ¿En dónde radica la esencia de este asunto que está relacionado con personas que se autonombran o ellas se dicen indígenas? Mira, Carlos, el asunto tiene su origen en dos personas que se autoadscriben como indígenas de una comunidad en Oaxaca. Estas dos personas quieren ser nombrados, designados candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional. Presentan su solicitud, lamentablemente dentro de los requisitos que se establecen en esa solicitud del Partido Acción Nacional. Se le solicitan algunas situaciones formales, como es la designación o la recopilación más bien de 6 firmas de los integrantes del Consejo Nacional. Lamentablemente se estima que no se les puede considerar con igualdad de los otros candidatos porque estas personas son de origen indígena. Entonces tienen más dificultades para conseguir los requisitos que cualquier otro tipo de personas. Así es como inicia el asunto. El asunto tiene un precedente, este asunto tiene un precedente, un diverso juicio ciudadano en el que esta sala les concedió la razón y se le dijo al Partido Acción Nacional, se le ordenó al Partido Acción Nacional que los tomara en consideración, pero desde analizando sus solicitudes desde un punto de vista progresista, en razón de que eran considerados indígenas. ¿Quién es básicamente allá en sus lugares de origen, en su estado, que es Oaxaca, es donde el Partido Acción Nacional, por medio de su representación en aquellos lugares, son los que frenan las aspiraciones de estas dos personas? De alguna manera sí, aunque realmente quienes hacen la designación son los órganos centrales del Partido Acción Nacional acá. Habría que recordar que hay sistemas, distintos sistemas de designación de candidatos y estos sistemas, la conclusión a donde de la designación, las toman en cuenta los órganos centrales del instituto político. Esto es el comité La comisión permanente, ejecutivo, por ejemplo. comisión permanente. Estamos hablando del partido o nos estás explicando este caso en torno al partido Acción Acción Nacional, Nacional. así es. Ahí, ayer se mencionó en la sesión muy concretamente el artículo segundo constitucional y dos de sus apartados. ¿Nos puedes explicar, Esteban? Sí, lo que sucede es que el artículo 2 constitucional, con motivo de la reforma, si no mal recuerdo, de 2001, se establece que la nación mexicana es una sociedad pluricultural y que se le tiene que dar difusión e intervención a las comunidades indígenas, a las comunidades y pueblos indígenas. Esto es, se les tiene que dar entrada, bueno, hablando de cuestiones políticas, se les tiene que dar cabida en un sistema de partidos si es que ellos así lo solicitan, porque también habría que recordar que tienen facultades de autodeterminarse ellos, de autogobernarse. Por el sistema
tradicional de usos y costumbres. Así es. Ajá. Entonces ellos, ahora, quieren o pretenden ser diputados, pero es uno propietario y otro Sí, suplente, sí, ¿verdad? es una fórmula Es una de fórmula. dos candidatos. Y por el distrito que contienden, no pueden llegar a hacerlo por medio precisamente de su sistema tradicional. No, no, el sistema tradicional se refiere a otra cosa. Aquí lo que ellos pretenden es entrar directamente a la situación bueno, de la toma de decisiones políticas como diputados federales, pero por el sistema de partidos políticos. Por eso están adscritos al Partido Acción Nacional. Y en concreto, el Partido Acción Nacional, me imagino que ellos son militantes. Se trata de don Rommel Giovanni Matus Matus y Rubicel Cruz Luis. Así es. Ellos es propietario y Y suplente. suplente. Ellos pertenecen desde luego al Partido Acción Nacional, donde tienen esas aspiraciones. Sí, son militantes. Son militantes. Entonces, al ostentarse con esa militancia, es que después se autodenominan como personas indígenas, porque saben cuál es el problema, digamos, con su propio partido. Entonces, para llevar a cabo una impugnación, ¿ya es como se ostentan de indígenas? No, la autodeterminación como indígenas deriva bueno, que habitan en una comunidad, que hablan cierto dialecto, que pertenecen a una comunidad indígena, valga la redundancia. No tiene nada que ver con la militancia en el partido político. Porque evidentemente, y poniéndolo de otra manera, evidentemente el partido les hace una negación de algo, pero desde un principio sabían que se trataba de personas indígenas y aún así los aceptó. Sí, claro, claro. Sí, ellos se autoescriben indígenas, pertenecen a una comunidad o a un pueblo indígena. O sea, el partido político, cuando acepta a alguien, pues lo acepta con todas sus características, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, es que es obligación del Estado y de los partidos políticos, de acuerdo con nuestra Constitución Federal, eh, integrar a las comunidades, como te decía, a las decisiones políticas del país por medio de los partidos políticos. Ayer también se escuchaban dentro de los debates o dentro del debate que se dio entre la magistrada y los magistrados, se escucharon dos palabras: igualdad jurídica, Esteban. Sí. Bueno, aquí lo que sucede es que tendríamos que hacer la diferencia entre una igualdad formal y una igualdad material. La igualdad formal se establece, bueno, derivado de las leyes y de los propios estatutos, de los reglamentos, y se les trata igualmente a todas las personas que intervienen en un proceso, no sé, en una contienda electoral, por ejemplo, en el caso. Pero no se les puede dar esa misma igualdad formal a personas que se encuentran en ciertos grupos vulnerables en comparación con el grueso de la gente. Vamos, las comunidades indígenas han sido no encuentro la palabra, Marginadas tradicionalmente por su bueno estado de alguna manera de, no sé, han sido marginadas desde hace muchos años. Se les ha considerado incluso minorías, que bueno, creo que el 13% de la población en Oaxaca, si no mal recuerdo, es como se considera comunidad indígena, porque dependen de una misma lengua, hablan la misma, no sé. El hilo conductor, Esteban, es estas personas, estos dos indígenas que pretenden ser o conformar una fórmula de diputación como propietario y suplente, primero impugnan, es decir, reciben de su propio partido la negativa para ser lo que pretenden ser. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Y
Originalmente, ante quién, qué autoridad impugnan ellos? Ellos presentan, bueno, primero presentan su solicitud, evidentemente con la falta del requisito formal que te comentaba de las firmas, y se les niega esa solicitud, se les niega el registro como candidatos. Posteriormente recurren a la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, que es la encargada de ver de ver controversias internas antes de que se vean vía jurisdiccional. Hablando de vía jurisdiccional, el tribunal local o la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto en Oaxaca. Esto en Oaxaca. La Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, que esa tiene sede aquí en México, les niega, les declara infundados los agravios y les confirma la negativa de inscripción como candidatos. Por eso, el primer juicio ciudadano que te comentaba, que es el antecedente de este asunto, derivado de una situación formal, de la omisión de cumplimentar un requisito formal, que es el de las firmas, les niega el registro como candidatos. ¿Y van ante el tribunal local de Oaxaca? No, vienen directamente ante nosotros, ante esa negativa, que es el asunto que estamos platicando. Eso es. Entonces, ante la confirmación de la Comisión Jurisdiccional, ellos impugnan esa resolución de la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional y se lo impugnan mediante el juicio ciudadano que estamos platicando. Esteban, es común, conoces de otros casos parecidos, que el propio partido de quienes quieren conformar una fórmula les diga de plano no, y no les cumple con determinados formalismos precisamente para que no lo sean? No, hasta el momento no tengo conocimiento. De hecho, por eso este asunto fue tan discutido, que bueno, no se puede decir discutido, o sea... Debatido, lo platicaron mucho los magistrados. Este asunto está abriendo la puerta a que los partidos políticos, sobre todo en este caso, el Partido Acción Nacional, tomen en cuenta las calidades de sus militantes cuando tienen que hacer algún trato preferencial, podríamos decirlo. Pues sí, porque yo insisto, ¿cómo es posible que se les admite en el partido político y después se les niegue pareciendo que no forman parte de ese partido político? Sí, así es. Sobre todo porque nuestra Constitución establece que les tenemos que incluir, ¿no?, en la vida política del país, dentro de otras muchas cosas, educación, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde está alcanzando, desde tu punto de vista, Esteban, hasta dónde está alcanzando ese reconocimiento que debe hacerse a las personas indígenas en nuestro país? ¿Hasta dónde verdaderamente se les está tomando en cuenta y hasta dónde se les está respetando los derechos que tienen como cualquier otra persona? Mira, hay muchas, bueno, en este caso estatutos de partidos políticos que, si bien prevén acciones afirmativas, y hablamos de acciones afirmativas cuando se tiene que dar algún trato de alguna manera preferencial sin perjudicar a los otros integrantes del partido en este caso, se les llama acciones afirmativas. Eso se ha dado mucho gracias a las sentencias de esta sala superior, tratándose, por ejemplo, de la cuestión de equidad de género. Pero en materia de indígenas, todavía los estatutos y muchos reglamentos, y por qué no decirlo leyes, no lo prevén de manera concreta como lo establece, o de manera abierta como lo establece nuestra Constitución. De hecho, uno de los argumentos del Partido de Acción Nacional para confirmar la negativa del registro de estos dos ciudadanos es que, si se les diera un trato preferencial, no obstante que son considerados indígenas, se quebrantaría la igualdad con los demás militantes. Es decir, ellos dicen, bueno, es que si todos pudieron conseguir las firmas, pues ellos, ¿por qué no, no? Claro. Entonces, dice el Partido de Acción Nacional, la Comisión Jurisdiccional, se rompería con la igualdad con la que todos los demás participantes
consiguieron sus requisitos, formales o como sea. Sí, es un caso verdaderamente pues sorprendente y, como ayer se decía en la sesión, trascendente también por lo que está resolviendo, por lo que se está diciendo. Primero, en el proyecto que ustedes presentaron ante la Sala Superior, ante la magistrada y los magistrados, y en segunda, porque pues es de vital importancia. Estamos hablando de una población en nuestro país que asciende a 10, 13 millones de personas. Claro. No es cosa menor. Esteban, vamos a escuchar estos promocionales y regresamos a este programa en consecuencia. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en tu programa en consecuencia y agradecemos la presencia de Esteban Manuel Chapital Romo, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, Rommel Giovanni Matus y Rubicel Cruz Luis, ostentándose como militantes y aspirantes a candidatos propietario y suplente respectivamente a diputados federales por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional por el Estado de Oaxaca en la tercera circunscripción, promueven juicio. ¿Verdad, Esteban? Sí, así promueven juicio. ¿Un juicio de qué tipo? Es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Como tema de este programa es que incluya precisamente el Partido Acción Nacional a las dos personas mencionadas y que se les tenga por solventado el requisito, bueno, que los incluya en sus listas para diputados, ¿no? Diputado propietario y suplente, y que se les dé por solventado el requisito de las 6 firmas de los integrantes de la comisión permanente del propio partido político. Esto nos lo va a explicar Esteban Manuel en un momento, pero bueno, hay que decir el tema del programa. ¿Qué fue lo que el proyecto de tu ponencia propuso el día de ayer a la magistrada y los magistrados? Mira, ante la insistencia del Partido Acción Nacional de no tener por reconocidos ninguna acción afirmativa en beneficio de estas dos personas que se autoascriben indígenas, porque ello se le dijo en la sentencia anterior de un juicio ciudadano previo, como te había comentado, la ponencia propone directamente que se les incluya dentro de la lista que va a analizar la comisión permanente para designar a los candidatos a diputados federales. Esto es dentro de las tres primeras posiciones, sin, que aquí está lo importante del asunto, sin desconocer a las 3 que ya estaban registradas. ¿Y cómo o sea, en una igualdad de circunstancias con las otras 3 listas que ya estaban registradas, porque habría que recordar que a ellos no se les admite el registro. ¿No habría problema en un momento determinado en la cuestión de las votaciones y todo eso? Pudiera ser, pero lo importante aquí es que se les dé la oportunidad no nada más de competir como lo establece el Partido Acción Nacional, ¿no? Sino de que en un momento dado tengan posibilidades reales de ser designados diputados. Entonces, Esteban, en concreto, ¿es el proyecto lo que propone? ¿Es el proyecto lo que dice considérense a estas dos personas? ¿Considérese? Sí, se les tiene que considerar dentro de la lista de candidatos. De hecho, la sentencia es muy específica y le da ciertos lineamientos
a la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional. ¿Nos vas a leer parte de la sentencia? Mira, si quieres te los leo. En la sentencia se ordena revocar la resolución impugnada para tener por satisfecho el requisito exigido con relación a las firmas de apoyo de al menos 6 integrantes de la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y consecuentemente estimar que los actores deben ser elegibles para ocupar alguna de las 3 primeras posiciones de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que postulará dicho partido, en la tercera circunscripción y que son designados por la Comisión Permanente Nacional de dicho instituto. Después de eso se le otorgan 72 horas para que cumpla esta resolución, se le da ciertos lineamientos Al partido Acción Nacional, ¿sí? Con esto nos estás explicando, o con esto dice la sentencia, o explica la sentencia, lo de las 6 firmas de los integrantes sí, se de les la tiene que dar por comisión subsanada, permanente. el requisito formal de las 6 firmas se les tiene que dar por subsanada y someter a la votación de la comisión permanente la fórmula integrada por estas dos personas. Y no hay vuelta atrás, ¿verdad? El partido político tiene que acatar. Sí tendría que acatar. Acuérdate que la vez pasada no acató. La vez pasada le dijimos que hiciera una interpretación pro homine en favor de estas personas por su calidad de indígenas y dijo que de plano no la hizo. Dijo que incurriría en desigualdad para con los otros contendientes. ¿Y el propio partido puede impugnar? No, Ya no está facultado no tiene legitimación para impugnar. Ya la sentencia tiene que acatarse. Tiene que acatarse forzosamente, aunque, se va a someter a votación. Esto no significa que sean designados candidatos, ¿eh? No, van a participar, van a ser también de los contendientes. Así es. Pero eso no quiere decir que vayan a ganar. Así es. ¿No? Así Sino es. que simplemente en igualdad de circunstancias van a contender. Así es. El hecho de que sean indígenas nuevamente, y lo recalco, ¿qué trascendencia tiene entonces? Y yo creo que aquí es el meollo del asunto, para los efectos del programa, que son también didácticos, acercar a las personas a la cultura electoral, etcétera. ¿Cuál es la trascendencia, Esteban, otra vez, de este asunto? Mira, la trascendencia estimo yo que podría darse en el sentido de que como lo platicamos hace unos momentos, la mayoría de los partidos políticos, si bien establecen acciones afirmativas para efecto de integrar a grupos en estado de vulnerabilidad, no lo llevan a cabo fehacientemente. Tengo entendido yo que el Partido de la Revolución Democrática lo maneja con un poco más de precisión que el Partido de Acción Nacional. Entiendo yo que los estatutos del Partido de Acción Nacional solo contemplan un artículo donde se establece la posibilidad de acciones afirmativas. O sea, acciones a favor. Acciones a favor de grupos vulnerables, pero esto no está nada desarrollado. De hecho, otra de las cuestiones que plantea el Partido de Acción Nacional en la resolución que revocamos es que ellos, cuando menos así se entiende en su resolución, no tienen la obligación de llevar a cabo acciones en beneficio de las comunidades indígenas, porque si bien lo establece la Constitución Federal, no lo establecen las leyes ni los reglamentos. Que es un desconocimiento de la Constitución, ¿verdad? Que es la Carta Magna. Así es. Ese es otro de los argumentos que también fue muy debatido en la sesión de ayer, que incluso la magistrada Alani Figueroa decía que le asombraba el desconocimiento de la Constitución por parte de esta órgano intrapartidario, ¿no? Evidentemente también pues se vulneran los derechos humanos de estas dos personas, ¿no? Claro. Y también me imagino que se va en contra de acuerdos que nuestro país ha firmado
en la materia, también Así en es, la materia de equidad de sí, género. de todos los convenios que ha firmado México en el que es parte se transgreden. Y entonces el partido, en este caso el partido, no reacciona ante ante toda esta avalancha, digamos, de acciones en favor de los indígenas, en favor de la equidad. En este caso tiene que reaccionar. La vez pasada no lo hizo. ¿Y no hay poder que lo haga reaccionar? Sí, nosotros tenemos la obligación y las facultades para hacer cumplir nuestras sentencias. Sin embargo, y ese es otro detalle curioso de este asunto, si bien esta sentencia de la Comisión Jurisdiccional del Partido de Acción Nacional deriva de una ejecutoria dictada por esta Sala Superior anteriormente, lo cual podría haber sido manejado como un incidente de incumplimiento de sentencia, lo cierto es que por ser un acto nuevo, y por haberse promovido obviamente como un nuevo juicio ciudadano, se tramita y se resuelve como un nuevo juicio, ¿sí? Nosotros le ordenamos a la Comisión Jurisdiccional que nos informe dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo la sesión donde incluye a los actores, qué fue cómo cumplimentó nuestra sentencia. Ahí es donde nosotros ya tendríamos que ponderar, los señores magistrados, si se cumplió, si no se cumplió, si se cumplió parcialmente, si se les incluyó. O cómo reaccionó en general el partido. Evidentemente la Sala Superior tiene forma de dictar medidas de apremio en contra de las autoridades contumaces o de los órganos, en este caso del órgano contumaz, pero bueno, eso sería posterior a que se cumpla el término que se le otorga a la Comisión Jurisdiccional del partido. Cada vez más, Esteban, se percibe que se está detallando y llegando a puntos finos en este tipo de cuestiones, también en cuestiones de equidad de género, en fin, sobre todo para proteger, como dice el juicio, o como se llama el juicio que estas dos personas vinieron a interponer al tribunal, para proteger los derechos político-electorales de la persona. Cada vez se va a puntos más finos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, esa es la función del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es eso, precisamente de alguna manera tratar de orientar y de encaminar a las autoridades y a los órganos o partidos políticos de que lleven a cabo cabalmente el cumplimiento a lo previsto en la Constitución sobre todo, ¿no? Pues Esteban, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana en este programa. Carlos, es un placer estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Es el licenciado Esteban Manuel Chapital Romo, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues su trabajo lo desempeña en la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. El tema esta mañana, que incluya el Partido Acción Nacional a los promoventes y que se les tenga por solventado el requisito de las 6 firmas de los integrantes de la comisión permanente del partido político, 2 personas que se autodenominan como indígenas. Gracias nuevamente, Esteban, por tu presencia. Carlos. Gracias a nuestros ingenieros y les invitamos para que continúen con nuestra programación en plataforma electoral. Gracias, muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa, 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.